Iniciamos con el presidente Luis Abinader, quien encabezó el acto de inauguración de la circunvalación de Azua, obra que agilizará el tránsito vehicular desde y hacia las 9 provincias que componen las regiones sur, sur central y sureste, con una inversión de más de 5.000 millones de pesos para beneficiar una población de al menos 800.000 habitantes. La misma pasa por comunidades que, según el mandatario, verán dinamizadas sus economías locales mediante el impacto del crecimiento económico. Esta circunvalación de Azua representa un gran impulso vial a este circuito y, como dije anteriormente, lo hemos diseñado consciente de la movilidad que necesita esta región. El presidente Abinader aprovechó el escenario para invitar a la oposición que cuestiona su gestión a dar seguimiento a las obras del Estado, asegurando que su gobierno se distingue por el uso eficiente de los recursos del Estado. No respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición. No lo respondemos verbalmente, lo respondemos con hechos. Con hechos. De su lado, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión explicó que los recursos para esta importante obra fueron provenientes de fondos locales del presupuesto nacional y del Fideicomiso RD Vial. En esta región, nunca antes, en ningún periodo de gobierno, se ha hecho una inversión como la que usted está haciendo en toda esta región. El presidente Abinader llamó a los azuanos a cuidar esta y otras obras que ejecuta el gobierno en beneficio de sus habitantes para el desarrollo del sur. La estructura vial comunicará a las provincias de Azua, San Juan, Bauruco, Barahona, Peravia, Independencia, San Cristóbal, Pedernales y el Distrito Nacional. Continuamos con el vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, quien consideró pertinente retirar del Congreso el proyecto de ley de trata y tráfico de inmigrantes para su modificación, mientras que la oposición espera que el proyecto sea engavetado definitivamente, porque según ellos lancera la soberanía nacional. Este proyecto evidentemente ha generado diversas preocupaciones en la mayoría de la población, y muchas de ellas legítimas inclusive. Y aparte de que un proyecto de esa naturaleza es una ley orgánica que va a requerir en el Congreso Nacional una mayoría calificada. Como Servio Tulio de la FINJUS, la oposición en el Congreso saludó el retiro del proyecto. Pero más que el retiro, yo entiendo que esa iniciativa, que ese proyecto de ley nunca debió depositarse en el Congreso Nacional, porque el mismo lesiona la soberanía del pueblo dominicano. Nosotros pensamos que no por 45 días, sino que debe ser permanente y no debe volver a ser reintroducido este proyecto de ley. Mira, lo bueno que nosotros tenemos ahora en República Dominicana, un presidente presto a escuchar, un presidente con el oído en el pueblo, y verdaderamente para eso se gobierna para la gente. Y si nuestro presidente escucha a la gente y entiende que un proyecto puede lacerar la soberanía del pueblo dominicano, pues como líder de nuestro país, puesto por nosotros, entiendo que debe de ser acogida la solicitud del pueblo. La propuesta del Poder Ejecutivo contempla la creación de un impuesto especial para garantizar los recursos necesarios para fortalecer la persecución del tráfico de personas. Por eso es que te digo que valdría la pena ver y analizar si deslindamos el tema migratorio del de trata y tráfico de personas, porque la verdad es que en cuanto a lo que tiene que ver con la trata y tráfico de personas, nosotros tenemos una situación complicada en este país, en donde desde el Estado no le hemos dado una respuesta contundente a ese problema, que dicho sea de paso, es un delito transnacional, ¿ok? El vicepresidente de la FINJUS recordó que la persecución de los traficantes de personas y afines es un delito transnacional que el Estado dominicano se comprometió a perseguir en el año 2000 ante las Naciones Unidas. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en 12 lecturas consecutivas el proyecto de ley de régimen electoral sin modificaciones, tal como había sido enviado del Senado de la República. Debatimos ampliamente este proyecto. La iniciativa, rechazada por la bancada PLDista, modificará la Ley 1519 de régimen electoral, fue sancionada positivamente sin modificaciones en la Cámara Baja, la cual contiene los topes de gastos en campaña.
El proyecto de ley, que contiene 342 artículos, establece votaciones de manera manual y el escrutinio o conteo de actas automatizadas. Sin embargo, la bancada PLDista se abstuvo de votar. Esa comisión ha hecho un trabajo extremadamente bueno. Avanzaron enormemente con el Código Electoral. Y en un acto y en un gesto de madurez y de sensatez de hombres y mujeres de Estado, accedieron a guardar el Código Electoral. Discutido, leído el proyecto, establecimos el método que íbamos a emplear para llevar a cabo los debates y aprobar finalmente la iniciativa, y en el marco de esos debates se plantearon todas las iniciativas. Yo estoy seguro, presidente, que hay muchos legisladores que no conocen a carta cabal como debe ser esta iniciativa. Este proyecto de ley que requiere, que es muy importante para el sistema democrático de la República Dominicana. El nuevo marco jurídico también establece que la distribución de candidaturas entre hombres y mujeres no podrá ser menos del 40% ni mayor del 60% sobre equidad de género, y dejó de lado el criterio transfugismo contenido en la ley de partidos. Antes, todas las mujeres de los partidos nos reuníamos sin importar de qué partido político uno era, simplemente para defender el género. Hoy nos hemos compelido y obligados a entregarle a este país una ley que pueda ayudar a ofrecer mejores garantías de cara a las elecciones que serán en el año 2024, justamente en un año las municipales y en un año y 3 meses las congresuales y presidenciales. Las mujeres nos cuesta mucho conquistar posiciones. Existe violencia y violencia política. La pieza fue aprobada con su informe de 108 votos a favor y 44 en contra, la cual será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Senadores y diputados respondieron a las críticas que hizo el presidente de la Junta Central Electoral a la recién aprobada Ley de Comicios y aseguran que esa norma es suficiente para administrar con éxito los comicios venideros. Román Jaques dijo que el Congreso perdió una gran oportunidad de dotar al país de una buena ley de régimen electoral. Sin embargo, hay en el Senado quienes consideran que el incumbente tiene razón en su queja. Puede hacer una buena elección y garantizar de eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en cuanto a los recursos, tú sabes que aquí los partidos políticos no les gusta que le hablen de eso, no les gustan a los candidatos que le hablen de eso, y prácticamente, pero yo creo que sí, que se hizo algo regular. Era una oportunidad brillante para sancionar el transfugismo, que para mí es lo más pernicioso para la partidocracia dominicana y para la democracia. Nosotros debimos aprovechar para insertar en la ley de régimen electoral el voto automatizado. La ley 1519 y sus modificaciones, ya aprobada y enviada al Poder Ejecutivo, establece sanciones para las infracciones comiciales junto a otros 26 nuevos cambios que, según este legislador, son suficientes para que la Junta haga un buen trabajo. Yo, como senador y ciudadano, tengo mucha confianza en la Junta Central Electoral para seguir fortaleciendo lo que necesita este país, que en estos momentos es una de las democracias más sólidas que tenemos en el continente. Pero este diputado considera que los cuestionamientos de Román Jaques es una reacción molesta a lo que decidió el Congreso, responsabilizar al órgano electoral de administrar las contiendas internas de los partidos. Bueno, pero el proyecto que se conoció tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fue el que la Junta Central Electoral trajo acá. Al contrario, aquí se le hicieron modificaciones que crearon un nuevo código que realmente se adapta a la realidad de este pueblo dominicano. La Junta lo que no quería era administrar las elecciones de los partidos internos y una serie de cosas que se le asignaron a ellos, que ellos habían rehusado hacerlo, que asuman su responsabilidad porque para eso que se les paga a ellos. La reforma a la Ley 1519 sobre el régimen electoral deja sin cambios el tope de gastos de campaña, aunque establece sanciones administrativas contra los partidos y candidaturas que falten a ese mandato.
Tras encendidos debates, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto del Código Penal sin las 3 causales, iniciativa que contiene nuevos tipos penales para castigar con severidad la comisión de distintos delitos en el país. Con algunos cambios introducidos a la pieza y su informe favorable, fue sancionado el proyecto de ley de modificación al Código Penal, 23 votos favorables frente a 4 en contra. En rechazo a la iniciativa de 419 artículos, se pronunció el vocero de la bancada PLDista Iván Lorenzo, así como los oficialistas Farideh Raful, Ginette Bulnigal y Antonio Taveras Guzmán, tras rechazar las distintas nociones propuestas a la pieza. Artículo 113. Eximentes. El aborto practicado por personal médico especializado en un centro de salud público o privado, con el consentimiento de la mujer embarazada, no es punible en las siguientes circunstancias. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. Yo no puedo ser parte de una historia negra, de un episodio oscuro para la democracia dominicana. Yo no puedo ser parte donde se apruebe un código penal de 419 artículos sin que se haya leído ni en la comisión ni en el hemiciclo. Los que estamos a favor de las 3 causales, vamos a seguir defendiendo las 3 causales. Y lo entendemos como una defensa a la vida y a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y a una muchacha como Esmeralda Richies, que hoy es una víctima fatal de también una violación sexual y de un aborto clandestino. La nueva legislación castiga con una pena mayor los casos de feminicidios, para lo que impone de 30 a 40 años de prisión. Sin embargo, quedó del lado nuevamente las 3 causales. Tiene que llamarnos a nosotros a uno reflexionar qué es lo que uno quiere como país. Un nuevo código penal ajustado a la Constitución dominicana, ajustado a los valores que dieron origen a esta patria de Duarte, Sánchez y Mella. Y solamente, tal como planteó el presidente, se acordó en la comisión revisar los puntos que teníamos diferencias. El proyecto de ley aprobado en el Senado también endurece las penas contra la criminalidad, el robo agravado, la reincidencia, así como la discriminación y el trato cruel o inhumano. En nuestro resumen internacional, unos 150 agentes policiales conforman la unidad de élite en Haití para luchar contra las pandillas que han implantado el terror y controlan gran parte de ese territorio de acuerdo con la ONU. La unidad temporal antipandillas fue creada en total discreción y aunque sin dar detalles ni citar su nombre, ya se hablaba de ella en un informe de la representación del secretario general de la ONU en Haití, fechado en octubre pasado. De acuerdo con el documento de la ONU, el cuerpo especial estaría dotado de 150 agentes para mejorar el papel de la policía contra las bandas y reforzar la coordinación interna. El organismo internacional asegura que los miembros de esa fuerza fueron entrenados y ajustados acorde a la necesidad requeridas, pero el número de agentes debería aumentarse a 300 policías. El primer ministro de Canadá reveló que desplegará la Marina Real Canadiense en la costa de Haití como parte de su esfuerzo para abordar la crisis en ese país durante la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que concluyó este viernes en Bahamas. El funcionario de Canadá aseguró que el objetivo de los buques será realizar vigilancia, recopilar inteligencia y mantener una presencia marítima frente a la costa haitiana en las próximas semanas. El primer ministro también se comprometió a invertir $12,3 millones en asistencia humanitaria adicionales a los 10 millones ofrecidos para ayudar a la Organización Internacional para las Migraciones a fortalecer la protección de las mujeres y los niños haitianos en la frontera con República Dominicana. Las autoridades panameñas trabajan para identificar las 41 víctimas mortales del fatal accidente al oeste de ese país. La tragedia ocurrió cuando el autobús que transportaba hacia un albergue unos 60 migrantes cayó en una pendiente en cuyo hecho 38 personas murieron instantáneamente y otras 25 resultaron heridas, algunos de gravedad que fallecieron posteriormente.
En el bus viajaban migrantes de diversos países, entre los cuales hay haitianos, cubanos, así como de Ecuador, Brasil y hasta de África, según informaron las autoridades. Continúan las escenas conmovedoras en Turquía a más de 10 días de la tragedia que provocaron los sismos en las regiones turcas y de Siria. Los rescatistas encontraron con vida a varias personas, algunos de los cuales llegaron a más de 260 horas entre los desperdicios de los edificios derrumbados por los fenómenos sísmicos que devastaron el sureste de Turquía y el norte de Siria, donde ya se han contado más de 41.000 muertos y por encima de un centenar de heridos. Los expertos médicos consideran inusual que las personas sobrevivan más de 100 horas atrapadas entre los escombros y la mayoría deben ser rescatadas en las primeras 24 horas. Autoridades del estado de Jalisco, México, exhumaron los cuerpos de más de 30 personas que fueron encontrados en 2 fosas clandestinas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una zona controlada por uno de los carteles más poderosos de ese país. Hasta el momento solo se han podido identificar la mitad de los cadáveres, en virtud de que para el proceso de reconocimiento se necesita recuperar mayoría de los restos para luego reestructurar los cuerpos. El periodista y activista ambiental Avisay Pérez Romero, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el municipio de Tula, estado de Hidalgo, centro de México, es el primer caso de un informador asesinado en México en 2023. Pérez era un comprometido defensor de los derechos humanos y los derechos ambientales de ese país. Este ha sido su resumen semanal de noticias con Juan Laurencio.